Bienvenidos amigos, hoy voy a hablar de otra Linterna Verde. Ya hablé del primero que existió, que fue Alan Scott, que si quieren saber su historia al final del video van a tener un link de otro video que hice. Luego cuando aparecieron los Green Lanterns Corps, que son un grupo de policías espaciales bajo las órdenes de los Guardianes, el primero fue Hal Jordan y el segundo fue Guy Gardner. Ese es el personaje que voy a hablar hoy en este video. Yo soy Santiago y esto es Metrópolis Geek. Guy Gardner es un personaje publicado por DC Comics. Es un miembro central del grupo de personajes de los Green Lanterns Corps. Y durante un tiempo, desde finales de los 80 hasta mediados de los 90, también fue un miembro importante del grupo de la Liga de la Justicia. Fue creado por John Byrne y Gil Kane. Y para crear el personaje se basó en el actor Martin Milner. Su primera aparición fue en Green Lantern número 59 de marzo del 1968, aunque el personaje fue cambiado significativamente en la década del 80 por Steve Englehart y Joe Staton. Guy fue criado en Baltimore por sus padres Roland y Peggy Gardner. Su padre Roland era un alcohólico abusivo que golpeaba a Guy todos los días. Algunas de las heridas de Guy eran visibles, como contusiones, cortes y golpes, pero otras eran invisible y estaban emocionalmente afectadas. Guy trabajó duro en la escuela para tratar de ganarse la aprobación de su padre, pero Roland en cambio prodigó atención y cumplido al hermano mayor de Guy, Mace. El único escape de Guy en este momento eran los cómics del General Glory, yendo tan lejos como para modelar su corte de pelo en forma de taza en el compañero de Glory, Ernie. Durante su adolescencia, Guy se convirtió en un delincuente juvenil, pero fue enderezado por su hermano mayor Mace, ahora un oficial de policía, y finalmente fue a la universidad. Se mantuvo a sí mismo y obtuvo una licenciatura en educación y psicología de la Universidad de Michigan, en la que también jugó al fútbol americano hasta que una lesión terminó con su carrera. Después de la universidad, Guy trabajó como asistente social ocupándose de los presos y su rehabilitación. Sin embargo, abandonó esta línea de trabajo por temor a que resaltara su naturaleza agresiva. Continuando, se convirtió en maestro para niños con discapacidad. Este trabajo sacó a relucir su lado amoroso y afectuoso. Pero empecemos a hablar de lo que todo el mundo le interesa, y es cómo llegó a ser un Green Lantern. A principios de 1968, como dije, en el número 59, empezaron a contar una entrañable e inesperada historia en la que se desvelaba que Hal Jordan no había sido la única opción de Abin Sur para ser su sucesor. Resultaba que había otro candidato, un profesor de educación física de un colegio llamado Guy Gardner, que reunía los requisitos para ser elegido como un Green Lantern. Sin embargo, el joven piloto de pruebas Hal Jordan se encontraba más cerca del lugar donde había caído su nave. Por tanto, ese detalle decantó la balanza a su favor. No era una historia imaginaria, o sea, un Elseworld. Era un hueco de la biografía de Hal Jordan que se rellenaba en este número, y se abría la puerta a la posibilidad de que hubiera en la Tierra más personas dignas de portar el anillo verde de poder, y ese protagonista de aquella historia es Guy Gardner. La historia nos contaba que Hal Jordan estudiaba una máquina durante un seminario en Oa, el planeta de los Guardianes, en donde los Guardianes le enseñaban que podían traspasar los recuerdos y la conciencia de los agentes antes de que murieran. Él deseaba conocer más acerca de los últimos momentos de su antecesor Abin Sur, y era al verlos cuando descubría la existencia de Gardner. Hal se quedaba pensativo, preguntándose qué habría pasado si no hubiera sido él el elegido, y los Guardianes le mostraban esa posibilidad, pues la máquina ofrecía realidades alternativas. Era entonces cuando nos mostraban que qué hubiera pasado si hubiera sido elegido Guy Gardner como el protector de la Tierra, y esta
historia era muy interesante. En la primera parte de la historia contaba el origen casi idéntico al de Hal Jordan en sus primeros días con el anillo. Sin embargo, descubría que Guy seguía una ruta de regreso a la Tierra distinta a la de Hal, y en uno de sus viajes se cruzaba con un planeta llamado Gera, en el que había una batalla de robot gigante. Entonces se abría la nueva cara de la historia alternativa a la de Hal, quien junto a un guardián observaba como si fuera una película y miraban una aventura espacial del Linterna Verde de esa realidad. En ella se veía al Green Lantern pelirrojo llegar a un planeta que resultaba que estaba habitado únicamente por niños, ya que una misteriosa epidemia conocida como la plaga amarilla había exterminado a todos los adultos. Los más jóvenes, en edades preadolescentes, habrían sobrevivido, pero su crecimiento estaba congelado desde hace eones. Los juegos triviales infantiles habían evolucionado con el paso del tiempo, desgraciadamente, llegando a convertirse en una interminable guerra civil, en la que usaban grandes máquinas de destrucción. La sociedad estaba dividida entre los miembros del bando naranja y los del azul, como dos grandes naciones, y luchaban por eliminarse el uno al otro. Al llegar al planeta, Guy Gardner decidía poner manos a la obra para lograr paz en ese mundo, pero caía preso del bando azul, pues descubría que los niños tenían un implacable poder mental que eliminaba su fuerza de voluntad, convirtiendo al Green Lantern en una marioneta al servicio de sus planes destructivos. Pero la fuerza de un portador del anillo de poder nunca debe ser subestimada, y finalmente se imponía logrando su objetivo gracias en parte a sus dotes como profesor de niños de la misma edad de los que habitaban Gera. Pero en esta realidad alternativa, Guy no tenía un final feliz, ya que el pobre enfermaba al llegar a la Tierra, dándose cuenta de que la plaga amarilla le había contaminado y sentenciado a muerte. Antes de fallecer, pedía a su anillo que buscara un sustituto y lo encontraba en un joven piloto llamado Hal Jordan. De ese modo, Hal comprobaba que el destino, de un modo u otro, tenía escrito para él su nombre en el cuerpo de los Green Lantern. Después de conocer la existencia de su potencial compañero, decidía ir a visitarlo y sin develar su secreto se hacían amigos. Este era un final esperanzador que cerraba una historia que había engañado al lector con su portada, en la que veíamos a un Guy Gardner que había derrotado a Hal Jordan y que le decía: márchate de esta tierra, Hal Jordan, porque hay lugar solamente para un Green Lantern, yo. Como vemos, aquel Green Lantern 59, escrito por John Broome y dibujado por Gil Kane, mostraba a Guy Gardner, que entonces no se presentaba como el bravucón que se conoce después. Era otro buen hombre con corazón de héroe, digno, merecedor de portar el anillo de los Green Lantern. Con el paso del tiempo y los distintos autores han ido modificando y rediseñando al personaje, dotándole de una identidad propia diferenciadora, única en el cuerpo de los Green Lantern. No volvió a aparecer hasta el Green Lantern número 87, histórico número que supuso la primera aparición de John Stewart y su conversión en el nuevo Linterna Verde, que coexistía con Hal Jordan. Ocurrió en diciembre de 1971, en plena etapa Adam O'Neill. El buen Guy era atropellado por un autobús en un desafortunado accidente. Sobrevivía malherido y los guardianes informaban a Hal de que no podría seguir siendo la otra opción en caso de que a él le ocurriera algo, por lo que debía buscar otro sustituto. En ese momento elegían a John Stewart. La historia seguía el curso de la integración racial, tan importante en ese momento como ahora. Sin embargo, los lectores descubrían que Guy siempre había sido ese sustituto, que a pesar de no poder haber sido nombrado en 2 años, había quedado fijado como el candidato número 1 en caso de que Hal no pudiera seguir llevando el anillo, tal y como le pasaba a Guy en su historia alternativa del número 59, pero al revés. Una curiosidad es que la historia de Green Lantern 59 fue reimpresa en 1985 en el Green Lantern número 184, reimpresa y repintada. Se mostraban las mismas páginas tal cual habían sido publicadas 18 años antes, a excepción de la última, en la que se añadían 3 viñetas en el lugar en que estaba información de la editorial. En la última viñeta original decía que estaban seguros de que se volvieran a ver, y aquí se veía que Hal Jordan
explicaba al lector que él había mantenido su palabra, que Guy Gardner ya había ocupado su lugar una o dos veces, hasta que Sinestro le deja casi como un vegetal, haciendo referencia a los acontecimientos ocurridos en Green Lantern 123, en los que tras una batalla con el villano quedó gravemente herido. Fue en el número 195 en el que finalmente, con ayuda de los guardianes, fue llevado a Oa y recuperó su memoria. Además, recibió ese anillo y su batería de poder a petición de los guardianes y llegó a convertirse por fin en el tercer Green Lantern de la Tierra. Esto sucedió en diciembre de 1985 en una historia escrita por Steve Englehart y dibujada por Joe Staton, y fue en plena crisis en Tierra Infinita, en un momento crítico de la batalla, pues el momento en que los guardianes le nombraron miembro del cuerpo, y ya en aquellas páginas su carácter había sido endurecido. Tras la crisis en la saga Legend, se incorporó a la Liga de la Justicia y fue un momento clave en la biografía del personaje, pues la presencia de Keith Giffen en los guiones y toda la revolución que llevó a cabo en su etapa al frente de la colección, con todos los cambios de tono en la historia, la transformación de la cabecera en Liga de la Justicia Internacional, le vino muy bien al personaje de Guy Gardner. Fue en aquellos días en los que Giffen provocó el cambio en la personalidad, transformándolo en el Guy Gardner que todo el mundo conoce, un bravucón, un tipo sin miedos, duro y sin pelos en la lengua. Más adelante, en octubre de 1992, comenzó su propia serie en solitario, portando el anillo de Sinestro, después de haber sido expulsado de los Green Lantern Corps y llevando una moda muy de la época, con vaqueros y chaquetas jura. Todo un fenómeno del momento, alejándolo de los trajes clásicos. Aquella serie contó con personajes secundarios y villanos propios. Duró 16 números y a partir del 17 se renombró como Guy Gardner Warrior, con traje y emblemas nuevos. Llegó hasta el número 44 antes de ser cancelada en julio de 1996, y al cerrar la etapa el personaje estaba muy lejos de ser el buen chico que los lectores de DC habían conocido 28 años atrás. Durante sus aventuras en solitario pasó a tener habilidades buldarianas, convirtiendo su cuerpo en armas. Con el paso de los años llegó a ser asesinado, resucitado sin anillo ni poderes, no gozó del prestigio que merecía. Recordando su primera aparición, se ve que ha sido llevado por unos caminos muy diferentes a lo de la premisa original, lo cual tampoco está mal, porque le ha diferenciado del resto de los personajes del universo DC. Durante los New 52, los nuevos 52, incluso llegó a liderar a los Red Lantern Corps, en una etapa que ofreció historias muy buenas, aunque para muchos no terminaron de definir a Guy como deberían un Green Lantern. También en esa época apareció frecuentemente en Green Lantern Corps la serie de Peter Tomasi. Durante los últimos años ha sido un personaje principal de DC Universe Reverse en Hal Jordan and Green Lantern Corps de Robert Venditti, consiguiendo por fin la estabilidad que el personaje se merece. Actualmente, aunque es popularmente conocido por su actitud descarada menos correcta que Hal o los demás miembros, se ha ganado su sitio en el universo DC y en los Corps, y era algo que parecía que no podía llegar a ocurrir, sobre todo después de que con el tiempo fueran apareciendo otros Green Lantern como Kyle Rayner, que llegó a ocupar el puesto de Hal Jordan, y también los más recientes Jessica Cruz y Simon Bass. Para finalizar, digo que ahora, con más de medio siglo de vida, un camino más consolidado y el pasado tan heterogéneo como el de Hal Jordan, puedo afirmar que Guy Gardner está en el estatus ideal para que sea protagonista de una serie como la que va a ser HBO Max. Pero ojalá que cuando ocurra no desvaríe tanto del material original, porque ya está confirmado que él es uno de los Green Lantern que va a aparecer en la serie. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos vemos en la próxima.